Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera. Espero que te encuentres muy, pero muy bendecido en este día. Vamos a dar continuidad a nuestros estudios bíblicos y como siempre te digo que puedas tener a mano, obviamente, la Biblia, la palabra que contiene los escritos de Dios, ¿sí? Los pensamientos del Padre y un anotador y un bolígrafo. Para entender lo siguiente, que la Biblia no es solamente un libro de lectura, sino que la Biblia es un libro de estudio. Lo conocemos a Dios mediante la palabra revelada que está en el canon bíblico. No por nada el Señor le dijo a Josué cuando él iba a tomar el lugar de Moisés, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una promesa de Dios hacia Josué, que no se tenía que apartar del libro de la ley. Lo tenía que leer, lo tenía que meditar y lo tenía que poner por obra. El apóstol Pablo aconseja al joven pastor Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos estar preparados para toda buena obra, tanto el hombre como la mujer de Dios tenemos que estar preparados y no ser neófitos, ¿sí? Y bueno, en este día, y yo sé que esta lección me va a llevar varios días, varias partes, voy a estar hablando de algo muy, pero muy importante, que puedas poner como título ahí: Cristología, que es el estudio de nuestro Señor Jesucristo, porque he entendido que por ahí sabemos muchas cosas, ¿verdad? Pero por ahí no conocemos a toda la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Él es la base de nuestro estudio, Él es la base de nuestra vida y Él es el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver el tema número 1, que lleva como título Naturaleza de la Encarnación. Y por una cuestión de tiempo no voy a leer, pero vos lo podés hacer ahí tranquilo en tu casa. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, a partir del versículo 30 hasta el 35. ¿Sí? Ahí tenemos que ver las palabras del ángel Gabriel a María, que cómo iba a ser esa encarnación. ¿Sí? Para la ciencia es absolutamente imposible la concepción de un ser en el vientre de una mujer sin mediar la intervención de un hombre. Aunque no es comprensible para nuestra mente, podemos aceptarlo por la fe. De acuerdo con el texto bíblico mencionado, este evento tuvo lugar en un pueblo llamado Nazaret hace más de 20 siglos. La protagonista de esta historia fue una mujer judía de nombre María. Dios escogió a esta piadosa joven para que fuera la madre terrenal de su hijo, quien se llamaría Jesús. Este sería un embarazo distinto a los demás. El Espíritu Santo sería el agente creativo que engendraría la vida de un ser santo en su seno. Ahora, qué privilegio, pero a la vez qué situación vergonzosa para aquella joven. Aún no estaba unida a su prometido. Aquel bebé engendrado, más allá de las limitaciones de las leyes naturales, sería nada menos que el niño Dios. Es decir, su vida conjugaría dos naturalezas. Sería un ser humano y a la vez un ser divino. De este modo se cristalizó en el vientre de una mujer la encarnación del mismo Dios. Tema número 2. Razones que motivaron a Dios para hacerse hombre. El punto número A. Dios estimó que mediante la encarnación podía identificarse con la raza humana. En Filipenses 2.7 leemos: hecho semejante a los hombres, es decir, Cristo sintió y experimentó en su propia carne todo cuanto nosotros podemos sentir o experimentar.
no solo adoptó un cuerpo con perfiles humanos, sino que cargó sobre sí todas las limitaciones de nuestra existencia. Solo podía estar en un lugar a la vez. Su voz era escuchada únicamente en un radio cercano. En cuanto a sus debilidades o necesidades biológicas, podemos enumerar algunas señaladas en la Biblia. Le acosó el hambre, sintió sed. Eso lo podemos ver cuando tuvo un encuentro con la mujer samaritana. Supo que era el cansancio, ahí en Juan capítulo 4, versículo 6. Los mismos estados de ánimos que experimentamos nosotros condicionaron tanto su alegría como su tristeza, y no pudo menos que exteriorizar libremente su conmoción interior, tal cual lo hacemos nosotros a través del llanto. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 35. Además, sintió los mismos impulsos naturales que se libran también en nuestro fuero interno, y le asediaron las mismas inclinaciones a hacer lo malo que asaltan a todos los seres humanos. Pero hubo una gran diferencia en Cristo en cuanto a su actitud frente a las tentaciones. La perfecta sumisión y obediencia a la voluntad del Padre y su estrecha comunión con Él hicieron posible que le agradase en todo, viviendo exento de pecados. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Punto B. Para dar a conocer su gloria, pues Él es su misma imagen. Segunda de Corintios 4, versículo 4 al 6. Cristo vino a la tierra para revelar a Dios. Él mostró cómo es realmente el Padre en su esencia. A través de su vida y ministerio permitió a la humanidad experimentar el gran amor de Dios, como también su misericordia y compasión. Además, dio a conocer el poder de Dios así para perdonar pecados como para transformar vidas destruidas por el pecado. A través de su permanencia entre nosotros, comprobamos también el poder creativo de Dios cuando convirtió el agua en vino, el poder divino sobre la naturaleza y sobre las enfermedades, y aún sobre la temida muerte. Cristo fue y es para la humanidad Dios con nosotros. Tema número 3. Razones que motivaron a Dios para hacerse hombre. ¿Sí? Esta es la continuación. Otra finalidad que persiguió Dios a través de la encarnación en un ser humano fue dar lo mejor de sí mismo para rescatar a la humanidad del pecado. Es decir, humilló a su propio Hijo a fin de que asumiera la naturaleza sujeta a muerte y de ese modo pudiera morir en lugar de los demás hombres, llevando sobre su cuerpo la culpabilidad por todos los pecados. A través de este sacrificio satisfaría plenamente la justicia divina y así pondría al hombre en condiciones para acercarse a Dios. Cristo nos compró mediante el sacrificio de su vida. Dios demandó la muerte de un ser inocente, exento de pecado, a fin de que oficiase en calidad de sustituto de los pecadores. De no haber sido por esta obra de Dios, que significó autonegación de su parte y despojamiento de la gloria eterna que poseía el Hijo, ¿qué hubiera sido de nosotros, débiles criaturas? Si no fuera por la muerte expiatoria de Cristo, estaríamos sepultados en nuestros propios pecados sin esperanza de poder librarnos de ellos. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado al tercer día, estaríamos expuestos a morir por la eternidad. ¿Y qué decir de lo que sería nuestra relación con Dios? No hubiera sido posible para los seres humanos restaurar la comunión con Él, perdida allá en el huerto del Edén. Y cuánto menos podríamos participar de la misma naturaleza de Dios al ingresar a través de Cristo en la familia celestial. Además, de no haber sido por el sacrificio propiciatorio de Jesús, qué lejos estaría la realidad de nuestra gloriosa esperanza de recibirle en las nubes muy pronto, con un cuerpo vestido de inmortalidad para ir a morar con Él para siempre. ¿Y qué de nuestra comunión con el Espíritu Santo? Tampoco sería una realidad, pero gracias al propósito divino, todas estas bendiciones espirituales están a nuestro alcance. Tema número 4. Perfecta deidad de Jesús. Lucas
fue el evangelista que registró más datos de la niñez de Jesús. Por esta razón, elegimos este evangelio a efecto de abarcar más etapas de su vida. Vamos a ver los distintos momentos de la vida de Jesús en lo que se testificó de su deidad. Antes de nacer, Jesús fue concebido por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, que este ser divino fue envuelto en su período de gestación con la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo. En el nacimiento, uno de los ángeles de Dios se presentó a los pastores de los campos de Belén para hacerles saber la gran noticia. Es decir, toda la gloria celestial envolvió aquel nacimiento, indicando que el Rey de Reyes y Señor de Señores había llegado al mundo. Presentación en el templo, cuando José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para dedicarlo a Dios, el anciano Simeón, lleno del Espíritu Santo, al verlo dijo: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación». Después vemos que Herodes procura matarle. En Mateo 2, versículo 15, hay una referencia a la profecía de Oseas, capítulo 11, versículo 1, cuando dice: «De Egipto llamé a mi hijo», la cual alude al traslado de José y María a Egipto a fin de proteger al niño, porque Herodes procuraba matarlo. A los 12 años, a esta edad, Cristo tenía plena conciencia de que Dios era su legítimo Padre. Jesús mismo testificó de su deidad. Primero, Jesús era consciente que como Hijo de Dios tenía poder para perdonar pecados. Esto lo podemos ver en Lucas 5:20 y en el 7, versículo 48. Número 2. En otra oportunidad, Él declaró que el propósito de su descenso a este mundo era para salvar las almas de los hombres. Lucas 9:56. Punto número 3. Si bien David fue un hombre que significó mucho para los hebreos, Jesús afirmó ser mayor que él. Lucas 20:44. Punto número 4. Antes que llegase el día de su muerte en la cruz, él ya sabía que moriría por los pecados de la humanidad. Lucas 22:20. Y punto número 5, en sus predicaciones y enseñanzas, Jesús siempre dio a entender que no pertenecía a este mundo. Su permanencia aquí se debía al propósito eterno que tuvo Dios el Padre, dar a su Hijo en rescate por la raza humana. Bien, vamos a ver ahora declaraciones de Dios que certifican la deidad del Señor. En la ocasión del bautismo de Juan en el río Jordán, su padre declaró con voz potente: «Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Cuando una nube de gloria le envolvió en el monte donde fue transfigurado, él y los que estaban allí oyeron esta exclamación: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Testimonios de quienes lo rodeaban. Pedro, en respuesta a las preguntas del Señor: «¿Y vosotros? ¿Quiénes decís que soy?», respondió: «El Cristo de Dios». Lucas 9:20. Sus discípulos, que lo reconocían tan íntimamente, palparon la esencia de la gloria divina en él. Del mismo modo, como opinaron de él quienes lo amaban y creían en sus enseñanzas, también arriesgaron sus juicios. Aquellos que lo rechazaban y aún procuraban matarle, en momentos del juicio procesal contra él ante el concilio del pueblo, los fariseos y los escribas le formularon una pregunta capciosa que encerraba la respuesta en sí misma. Dice así: «Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios?». El Señor, percibiendo la intención de ellos, les dijo: «Vosotros decís que lo sois». Lucas 22:70. En otra oportunidad, los mismos demonios que tenían dominado a un hombre de la región de Gadara exclamaron al acercarse Jesús a modo de interrogación. En Lucas 8:28 dice: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?». Ahora, como pregunta, ¿utilizó el Señor los atributos divinos para su propio beneficio? Si bien Jesús era consciente de su naturaleza divina y tenía a disposición todos los atributos que ella implica, no hizo uso de estos privilegios para satisfacer sus propias necesidades. Cuando lo acosó el hambre después de haber ayunado y orado durante 40 días, Satanás lo tentó para que pusiese en práctica su limitado poder, convirtiendo el pan
en algunas piedras que había allí en el desierto, esa propuesta por demás tentadora, y presentó al diablo defensa contra el ataque que éste le dirigió en las palabras. En Lucas 4, versículo 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y cuántas veces habrá sentido la tentación de usar el poder divino en su propia defensa? Posiblemente una vez suspendido en la cruz, soportando las burlas de aquellos curiosos, incrédulos que le decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Pasó por su mente la tentación de saltar de la cruz y poner de manifiesto su deidad. Sin embargo, actuó mansamente, demostrando total sumisión a la voluntad del Padre, sin entorpecer el propósito glorioso, el que podría llevarse a cabo si actuaba en calidad de humano. Las únicas expresiones que afloraron de sus labios en aquellos amargos instantes fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segundo antes de expirar, encomendó su espíritu al Padre. Cuando resucitó, todos podían notar que sólo el Hijo de Dios pudo emerger de la tumba con tanta gloria y poder. Por último, únicamente el Hijo de Dios pudo haber ascendido con un cuerpo glorioso para sentarse a la diestra del trono del Dios de su Padre. Y sólo el Hijo de Dios pudo haber prometido enviar el Espíritu Santo a sus discípulos. Jesús, cuanto más te conocemos, más te amamos. Vamos a ver ahora el tema número 5 que dice perfecta humanidad de Jesús. La naturaleza divina de Jesús coexistió con su naturaleza humana. Jesús fue un ser único sobre esta tierra. Fue Dios, pero a la vez fue hombre. Supo conjugar estas dos realidades por su gran misión en este mundo y su sujeción a la voluntad del Padre, que le impusieron un equilibrio justo. Como hombre podemos decir que adoptó en sí todas las características humanas, aunque no permitió que éstas las subyugaran. Es decir, tanto las debilidades como los límites propios de la raza humana no pudieron en ningún momento desvirtuar el propósito eterno que el Padre trazó para él. Agradar a todo al Padre y acatar su soberana voluntad siempre fue la prioridad número 1 en todos sus actos. En ocasión de saciar la sed espiritual de la mujer samaritana, los discípulos exteriorizaron preocupación, pues el Señor estuvo muchas horas sin comer. Sin embargo, Jesús, gozoso por haber cumplido con su objetivo para ese momento, les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aún desde niño era consciente de que debía dejar de lado su propia conveniencia con tal de servir a Dios. Pero aún más admirable que su servicio a Dios fue el hecho de que no infringió en nada sus leyes. Vivió en este mundo rodeado por el mal, pero sin pecar. Piense un momento en el gran ejemplo que nos dejó Cristo siendo hombre. ¿No cree que debemos adoptarlo como nuestro modelo e imitarlo? Él vivió en santidad y perfección como hombre, valiéndose de los mismos recursos que están al alcance de nuestras manos como creyentes. Este es el arsenal que utilizó Cristo y del que hoy también podemos disponer cada uno de nosotros. Número 1, la palabra de Dios. Escrito está en Lucas capítulo 4, verso 4. Punto número 2, la oración. Mateo capítulo 14, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Punto número 3, la plenitud del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Y este es el modelo que nosotros podemos usar para nuestra vida cristiana. La palabra de Dios, la oración y la plenitud del Espíritu Santo. En cada libro del Antiguo Testamento podemos encontrar alguna mención relativa a Jesús, ya sea alusiva a su persona, ministerio o sacrificio. Durante aquel período del Antiguo Pacto, toda escritura referente a Cristo fue consignada a través de símbolos, figuras o profecías.
El conjunto de estas revelaciones, presentadas a modo de sombras, han preparado paulatinamente la visión espiritual de la humanidad para enfrentarse a la luz de la persona de Cristo. En el transcurso de esta lección vamos a poder ver las diferentes menciones. Por ejemplo, en Génesis, la primera cita que nos permite vislumbrar la existencia eterna de Jesús la encontramos en la expresión hagamos al hombre, en el capítulo 1, versículo 26. En la tercera persona del plural de la conjugación de este verbo se halla implícita la realidad de la segunda persona de Dios Trino, el Hijo. En el capítulo 3, versículo 15, Dios el Padre sentenció anticipadamente a Satanás su derrota total que tendría lugar cuando Cristo, es decir, la simiente de la mujer, le hirieran la cabeza al morir en la cruz. Ahora vamos a ver que Adán se constituyó en figura de Cristo, como dice Romanos capítulo 5, verso 14. La asociación entre ambos se efectuó, no en base a similitudes, sino precisamente en base a conceptos totalmente opuestos entre sí. Al primer hombre se le designó el primer Adán, a través de quien la muerte venció a los hombres. Y de Cristo se dijo el postrer Adán, espíritu vivificante, como dice Primera de Corintios 15, 45, pues en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. También podemos ver la figura de Cristo en el libro de Éxodo, también lo podemos ver a través del Cordero Pascual que apuntaba a ese sacrificio que Cristo haría en la cruz, también lo podemos ver en el maná, ¿sí? Porque Cristo, ese es el maná que descendió del cielo. La palabra es también como ese maná. Lo podemos ver también en el agua de la roca. En 1 de Corintios capítulo 10, verso 4, Pablo se refiere a este relato de Éxodo asociándolo con Cristo. Él es la roca espiritual de la que fluye el agua que calma toda nuestra sed interior. También podemos ver en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Es decir, no solamente en el Nuevo Testamento se habla de Cristo, sino también en el Antiguo Pacto, con figuras, ¿sí? Con sombra, con comparaciones, que todo apunta a Cristo, al nacimiento de Él. También le podemos ver más adelante en el libro de los profetas, cuando hacen mención a su nacimiento y también al sacrificio y a su muerte. Es decir, la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su encarnación, hasta su muerte, sepultura y resurrección, y su amor hacia nosotros es el hilo conductor de toda la Biblia. Todo apunta a Cristo. Es por eso que digo que es importante conocer su vida, es importante conocer su ministerio, es importante estudiar todas estas cosas para que nosotros, al Cristo al cual nosotros predicamos, primeramente lo tenemos que conocer bien, tenemos que conocer su obra, tenemos que conocer su amor. Y todo eso es mediante, obviamente, la luz que nos puede dar la Escritura y también mediante la ayuda que nos puede estar dando el Espíritu Santo de Dios cada día. Así que por ahora es esta enseñanza. Vamos a seguir más adelante con la continuación de nuestros estudios. Que te haya sido de bendición, seguramente que así ha de ser, y que lo puedas estar compartiendo, ¿sí? Y que podamos estar orando para que el Señor traiga discernimiento a nuestras vidas y que el Espíritu Santo mismo nos esté enseñando en cada momento cómo nos tenemos que estar manejando y cómo nos tenemos que estar moviendo, y que podamos tener a Cristo como modelo a seguir. Que Dios te bendiga de gran manera, que Dios te esté alcanzando en este tiempo con todas las bendiciones y que el Señor Jesucristo esté concediendo todos los deseos de tu corazón. Bendiciones.